Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de síntomas anímicos en pacientes con demencia, que nos plantea una pregunta que es clave, ¿no? ¿Es depresión o es demencia? Muchas veces hay síntomas que se superponen, habíamos hablado incluso de que la depresión es uno de los síntomas más frecuentes en las demencias, y vamos a tratar de ver cómo abordamos estos síntomas anímicos en los pacientes con deterioro cognitivo, ¿sí? Un breve repaso de lo que ya hablamos acerca de que la demencia siempre es un síndrome secundario a una afectación cerebral, en la cual hay una declinación progresiva de funciones cognitivas, que son las funciones intelectuales. También hay una declinación o una alteración conductual. Este criterio de la alteración conductual se agregó hace poco tiempo. Y cuando este deterioro respecto al funcionamiento previo del paciente posee una severidad suficiente como para afectar el funcionamiento diario, a nivel laboral, a nivel social, a nivel familiar, estamos hablando de una demencia cuya principal causa es el Alzheimer. Y decíamos que entre los motivos de consultas más frecuentes encontrábamos, además de los típicos, ¿no? Olvidos, problemas de lenguaje, desorientación, confusión con las fechas, o con la dificultad para llevar a cabo tareas cotidianas, los cambios anímicos. Los cambios en el ánimo eran muy importantes. De hecho, si ustedes se encuentran con una persona que presente una depresión después de los 65 años, una primera depresión, no un depresivo que, bueno, envejeció y llegó a los 65 años y tiene un nuevo episodio depresivo, sino, o a alguna persona de 65 años que le ocurrió algo, una desgracia, y entonces, no sé, está transitando un duelo, entonces obviamente tiene síntomas anímicos, sino una persona que sufre estas depresiones, como se suele decir muchas veces, endógenas, en las cuales no hay una causa para la depresión por primera vez después de los 65 años, nosotros tenemos que sospechar que es muy posible que sea el síntoma inicial de un deterioro cognitivo, fundamentalmente en Alzheimer. Fíjense que hay depresión, bueno, los números son muy variables, ¿no? Pero está en un 75% casi de los cuadros demenciales, que hay una relación muy importante entre depresión y demencia. La depresión puede ser factor de riesgo de la demencia, la depresión puede ser un pródromo, ya vamos a hablar, estas depresiones que incluso se confunden con demencia inicialmente porque las depresiones traen síntomas cognitivos, no hay un deterioro cognitivo, la persona mejora de esa depresión y su funcionamiento cognitivo se recupera, pero a los 4 o 5 años aparece el deterioro cognitivo. O sea que muchas veces la depresión, insisto, en una persona mayor que nunca antes se había deprimido, puede ser un pródromo de la demencia o puede ser el primer síntoma, lo que primero aparece, lo que más se ve, pero cuando uno empieza a buscar, ¿no? A profundizar un poquito, encuentra que además hay síntomas cognitivos claros, no explicables por la depresión, ¿no? Hay muchos déficits comunes en depresión y demencia. La depresión afecta la memoria, la depresión afecta la atención, sostener la atención está muy centrada en el malestar, entonces muchas veces no retienen datos, hay enlentecimiento en la velocidad de procesamiento, se afectan las funciones ejecutivas por una afectación frontal, y ambas pueden cursar con un síntoma del cual vamos a hablar después, que es apatía, ¿sí? Vamos a ver que también muchas veces depresión subsindrómica, porque es muy frecuente que no configuren necesariamente un episodio depresivo, sino que tengan síntomas depresivos, o sea, que no llegue a ser una depresión. Estos cuadros subsindrómicos muchas veces también son reacciones al deterioro cognitivo que algunos pacientes empiezan a notar que ya no pueden rendir como rendían, que tienen fallas, que no les salen las cosas, y también puede ser una de las reacciones esperables. Vamos a ver ahora un poco las características de la depresión. Pero es muy importante pensar en los diagnósticos diferenciales. ¿Qué cuadros clínicos yo tengo que diferenciar ante un paciente que viene con síntomas depresivos? Quizá no es una depresión completa, pero tiene
algunos síntomas depresivos. ¿Es una depresión? ¿Es una demencia? Y estamos confundiendo algunos síntomas de la demencia, como puede ser el aislamiento, la falta de vínculos sociales, la falta de voluntad, las quejas, ¿no? La estamos confundiendo y es una demencia, es una pseudodemencia depresiva, es un cuadro orgánico, un confusional, un delirium, es una apatía. Estos son síntomas, son cuadros diferenciales muy importantes. Acá tomo este cuadro muy claro de un colega mío, donde tenemos ante un paciente con síntomas anímicos y cognitivos que ver estos diagnósticos diferenciales. O no hay déficits y es puramente un cuadro depresivo, o es una demencia, o un poquito menos que demencia, un deterioro cognitivo, y si no, una depresión o un delirio. Vamos al primero de los cuadros que tenemos que diferenciar, que me parece fundamental y que es el que da título a esta charla, que es depresión o demencia. Y tenemos lo que conocemos como pseudodemencia depresiva, hoy en día llamada trastorno depresivo con síntomas cognitivos o depresión asociada a síntomas cognitivos, y que es un cuadro muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué es importante diferenciar? 10 a 15% de las demencias serían reversibles. Por ejemplo, es reversible si yo agarro a tiempo una demencia, un deterioro cognitivo o un cuadro ya demencial por un déficit de vitamina B1, vitamina B12, ¿sí? Y de las demencias reversibles, el 50% son pseudodemencias. En realidad son cuadros depresivos, son síntomas depresivos que configuran un cuadro que pareciera ser una demencia, que yo lo trato como una demencia, el paciente en realidad tiene una depresión y no sale nunca de la depresión si yo no trato la depresión, o sale mucho tiempo después y con alto impacto, porque producen mayor discapacidad, porque aumentan el estrés del cuidador, y esto es un ida y vuelta, más estresado está el cuidador, peor reacciona el paciente y peor evoluciona. Muchas veces llevan a la institucionalización prematura, porque yo creo que es una demencia y es una depresión, y lo que termino haciendo es ingresar en un hogar a una persona que no tiene un deterioro y que si yo tratara esa depresión recuperaría rendimiento cognitivo y funcionalidad, y aumenta la mortalidad. Obviamente una depresión no tratada, con mala ingesta, mala hidratación, falta de movilidad, tiene o mal cumplimiento farmacológico, bueno, sabemos que aumenta la mortalidad. ¿Cómo podemos diferenciar estos cuadros? Hay una clave que es el factor tiempo de evolución. Pido disculpas que estoy tomando agua, pero tengo la voz muy desgastada y trato de hablar suavecito sin forzarla y no empezar a toser. Es muy importante ver cómo fueron evolucionando los síntomas a nivel tiempo. Y tomo este gráfico de este mismo colega, a quien agradezco mucho. Los síntomas, estos síntomas anímicos, cognitivos, esta cosa medio rara, evolucionaron en muy pocas horas, en días. Nos dicen, y el miércoles pasado, la semana pasada empezó. Tenemos que pensar en un delirium con síntomas más apáticos, con retraimiento, con las fluctuaciones cognitivas, ¿no? Evolucionaron en semanas, tenemos que pensar en una depresión. Y si ya así la evolución es a lo largo de meses o años, bueno, ahí sí podemos estar hablando de un deterioro cognitivo leve, si es que no impactó funcionalmente todavía, o ya una demencia cuando hay un impacto funcional. Para diferenciar delirium y depresión, contamos con escalas que están buenas, que si después alguno la quiere, puede pedirla. Yo después les puedo dejar el mail, creo que no está en el Power, pero se los puedo pasar a quien lo pida, se lo piden a la gente de Casasco y yo se los paso. Tenemos dos escalas utilizables para realizar el diagnóstico diferencial. Tenemos la escala de depresión geriátrica, es una escala de 15 preguntas de sí o no, muy simples. ¿Está satisfecho con su vida? ¿Siente que su vida está vacía? ¿Se siente aburrido? ¿Teme que algo malo pueda ocurrirle? Son todas sí o no,
y nos dan está muy bien validada en español, y nos da una idea muy clara de si puede haber un cuadro anímico o no. Y después tenemos un método de evaluación de la confusión, del síndrome confusional, el CAM, que también está basado al castellano, que es muy interesante, y que para delirium se tienen que cumplir el punto 1 o 2. Ustedes probablemente conocen bastante delirium, lo ven siempre, sepan que, y recordemos que un síndrome confusional, un delirium, siempre es la causa es clínica, es orgánica y tenemos que tratarla. Sí o sí tienen que cumplirse el punto 1 y 2, o sea, el comienzo tiene que ser agudo, como yo decía, horas o días, y el curso fluctuante, va a haber momentos que va a estar más conectado o más alterado conductualmente, o menos alterado conductualmente y momentos más desconectados. Y sí o sí tiene que haber déficits atencionales, que es lo que se traduce como síntoma cognitivo, y tienen que darse el punto 3 o el 4 o ambos, que es una desorganización del pensamiento y una alteración en nivel de conciencia. Muchas veces estos pacientes están como, se dormitan, están somnolientos, ¿no? O incluso pueden llegar a estar estuporosos, ¿no? Depende del cuadro clínico de base. Pero yendo a demencia o pseudodemencia, hay algunas diferencias que son muy importantes para tener en cuenta. Fíjense, lo que decíamos hoy, ¿no? La pseudodemencia, que en realidad es un cuadro depresivo, que por el impacto cognitivo que tiene, atencional, en la memoria, en el retraimiento social, en el vínculo, ¿no? En la actividad, simula una demencia, tiene un inicio bien preciso, ¿sí? Los familiares o el paciente puede decir cuándo comenzó, mientras que la demencia es un curso insidioso, es muy difícil precisar cuándo empezó. Rápidamente buscan ayuda médica porque hay queja del paciente y malestar, mientras que en la demencia pasa bastante tiempo antes de que se busque la ayuda médica porque la evolución es muy insidiosa, cuesta darse cuenta. Los síntomas depresivos progresan rápidamente, mientras que en la demencia progresan lentamente. Bueno, algunas demencias vasculares pueden progresar más rápido. Muchas veces hay un antecedente de trastorno afectivo. Esto no siempre ocurre. Lo mismo que no siempre ocurre que en la demencia no haya antecedentes de trastorno afectivo. Puede haberlo, pero digamos, los antecedentes son importantes. Esto es clave. El paciente con pseudodemencia, que en realidad tiene una depresión o síntomas depresivos, se queja de su falta de memoria. Por eso solemos decir, si el paciente se queja de sus olvidos y se preocupa por sus olvidos, nosotros como profesionales nos preocupamos menos. Mientras que en la demencia suele haber anosognosia, falta de insight, y no hay queja de pérdida cognitiva por parte del paciente. La familia muchas veces sí. El paciente también se queja de su disfunción, marca mucho el trastorno que tiene, se queja de ese trastorno, marca todo lo que no puede hacer, todo lo que le está costando, mientras que en la demencia no tanto. Y aparece esta falta de preocupación, ¿no? Porque casualmente no hay mucha conciencia del deterioro que está teniendo. El cambio afectivo es importante en la pseudodemencia, hay síntomas afectivos, y es muy importante también este otro punto, que es que en la pseudodemencia, en los cuadros depresivos, el empeoramiento clínico, sintomático, suele ser matinal, mientras que en los cuadros de deterioro cognitivo, en las demencias, el empeoramiento suele ser vespertino o nocturno. De hecho, este síndrome del que hablamos la otra vez, que es el síndrome del atardecer, el Sundown Syndrome. También a nivel cognitivo vemos diferencias. Fíjense, esta es una evaluación neurocognitiva donde tenemos varias funciones: memoria, lenguaje, atención, funciones ejecutivas. En una persona con depresión severa, en general, lo que vamos a ver es que baja el rendimiento cognitivo, lo tenemos en -2 desvíos de estándar. La parte del recuerdo, hay una falla muy importante en la memoria, también en otras funciones ejecutivas, atencionales, pero hablando de la memoria, hay fallas muy importantes en la memoria, pero recuperan
la información. En el reconocimiento, en las pruebas de reconocimiento, recuperan con claves para reconocimiento, pueden recuperar la información. Es un perfil disejecutivo de la memoria, no es un perfil amnésico. O sea, no hay problemas para guardar los datos, sino que hay problemas para recuperarlos y que con claves lo recuperan. Mientras que el paciente con una demencia tipo Alzheimer tiene problemas en la memoria, que incluso pueden ser menos intensos, pero es un perfil amnésico, no recupera con claves. ¿Ven la diferencia? Recupera con claves y no recupera con claves. Bueno, ¿y cuáles son los síntomas depresivos en estos pacientes mayores que muchas veces no tienen demencia o es el inicio de una demencia o tendrán una demencia en 4 o 5 años? Decía que es frecuente, ¿no?, encontrar que pocos años antes del inicio de la enfermedad de Alzheimer aparezca la depresión, este cuadro llamado pseudodemencia depresiva, depresión con síntomas cognitivos, o puede ser el debut, y los síntomas más frecuentes son diferentes a los de la depresión clásica. Prevalece la irritabilidad, prevalece la pérdida de interés, las múltiples quejas somáticas, me duele esto, me duele aquello, no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, mucha demanda hacia la familia, mucho impacto familiar y el aislamiento, ¿sí? Entonces los síntomas en una depresión, en un adulto mayor, aunque no haya deterioro cognitivo ni lo vaya a ver incluso, no son los que esperamos de una depresión. El ánimo depresivo, la tristeza, muchas veces no son síntomas predominantes o incluso muchas veces no están. Prevalecen la somnolencia, la anedonia, el enlentecimiento, la pérdida de interés, mucha ansiedad, inquietud, irritabilidad, trastornos somáticos, les duele todo, van a múltiples médicos, problemas digestivos, problemas respiratorios, dolores, palpitaciones, no se les encuentra nada. Esta preocupación excesiva por el cuerpo que yo decía, el despertar precoz, este insomnio de sostenimiento, con empeoramiento matinal, como yo decía, la hiporexia, muchas veces, falta de apetito, los síntomas neurovegetativos, las alteraciones del sueño y del apetito son muy importantes. No esperemos, yo siempre les marco esto a la familia, no esperen que si está deprimido, esté triste, esté angustiado, esperen más quejas somáticas, irritabilidad, demanda y las alteraciones vegetativas, sueño y apetito sobre todo. Habíamos hablado también de la apatía. La apatía es uno de los síntomas conductuales más frecuentes en el Alzheimer, ¿sí? Hasta en un 65% de los casos, incluso más, encontramos apatía, y muchas veces se la confunde con depresión. Y no es lo mismo. Dicen, está deprimido. ¿Por qué está deprimido? Y porque está desganado. ¿Y por qué está desganado? ¿Qué es lo que usted observa? Yo le pregunto a la familia, y que no hace nada, no mira televisión, no presta atención, no participa en las charlas. Y yo les marco algo que es muy importante. Fíjense que en el desgano de la depresión suele haber queja. El paciente sufre esa falta de energía, esa falta de ganas. ¿Cómo me gustaría poder hacer esto? ¿Cómo me gustaría tener fuerza? Pero no la tengo. En la apatía no hay esto, porque la apatía suele estar asociada a la falta de impacto emocional, al aplanamiento emocional. Al paciente no le importa, entonces no mira televisión, no hace actividades, no se asea, no se higieniza, no se cambia, no participa en las charlas, pero porque no le interesa, no porque no tiene fuerza, porque no tiene energía y lo está sufriendo. Es muy distinto, ¿sí? Entonces, pese a que es muy común, como dice acá el texto, la apatía es muy común en la depresión, perdón, en el deterioro cognitivo, puede no verse tanto porque parece menos perturbadora que otras alteraciones. Cuando el paciente está irritable, cuando se pone agresivo, ya lo vemos diferente. Llama más la atención. En la apatía no. Acá tenemos la definición: pérdida o disminución de la motivación en al menos 2 de estos 3 aspectos. Conductas dirigidas a objetivos, ahora vamos a ver cómo se manifiestan, la actividad cognitiva o la expresión emocional. La apatía conductual, ¿sí?
hay disminución de la actividad espontánea, ¿no? Hasta el punto de que la persona por ahí no camina, no realiza ninguna actividad, pero puede hacerla, ¿sí? Con cualquier estímulo externo, perdón, esa persona puede realizar actividades, solamente que no hay interés, ¿sí? Y por eso muchas veces se confunde, como yo les decía, con desgano. No, está desganado, nos dicen. Pero está desganado, y si vos le decís que lo haga, lo hace, sí. Y se queja de ese desgano, no. Bueno, ojo, puede ser apatía. También la apatía se puede manifestar en la esfera cognitiva, como esta falta de iniciativa para realizar actividades cognitivas, no mostrar interés, no mostrar curiosidad. Y la apatía, esto es clave, la parte emocional, afectiva, en la cual no hay expresión de emociones, aparentan indiferencia, falta de empatía. O sea, la persona no está triste, pero tampoco se manifiesta contenta. La gente, la familia muchas veces lo manifiesta directamente de esta manera, y si no yo se los pregunto, digo, perdón, que no es muy académico, pero vos sentís que no se calienta por nada, no le importa nada, y me dicen, sí, es como que no le importa nada, no se pone ni contento, ni triste, ni nada, ¿sí? No muestra alegría, no muestra tristeza, le da igual, le puedes dar una muy mala noticia, una muy buena noticia, y no hay una gran repercusión. Y aunque la apatía y la depresión comparten muchos síntomas, no son lo mismo, no aparecen necesariamente juntas, y si bien las personas con Alzheimer muchas veces muestran apatía, eso no quiere decir que estén deprimidas, ¿sí? Apatía es esto, no me interesa nada. Entonces, depresión es un síntoma conductual, es el síntoma conductual más frecuente del Alzheimer, y la apatía es el síntoma conductual más frecuente y más persistente en todos los estadios de la enfermedad, y por eso se confunden tanto. Bueno, vamos a hablar acerca del tratamiento farmacológico de la depresión, más allá de la causa. ¿Sí? Si estamos hablando de una pseudodemencia depresiva, de una depresión, ¿no?, en un adulto mayor. Si estamos hablando de síntomas depresivos en una persona con demencia, también tenemos que tratar esos síntomas depresivos. No es que porque haya una demencia de base, entonces no vamos a tratar los síntomas depresivos. Si estamos sospechando un delirium, no, claramente, vamos a tratar el cuadro clínico de base. Si la persona está inquieta, bueno, trataremos la inquietud, lo vimos en la charla pasada, ¿no? Muchas veces con antipsicóticos. Y si hay apatía, bueno, es todo un tema aparte, ¿no? Pero los síntomas depresivos tenemos que tratarlos, más allá de todo, e incluso yo muchas veces cuando hay apatía, o sospecho una apatía, hay escalas para apatía, en general no usamos tanto, yo le doy la opción de que sea una apatía de origen depresivo, porque existen las depresiones apáticas, y que no sea solamente el síntoma conductual en una demencia, y uso antidepresivos, y cuando no hay mejoría, bueno, ahí ya uno como que descarta el origen afectivo de esa apatía y lo entiende como un síntoma conductual del deterioro cognitivo, ¿sí? Claves muy importantes en adultos mayores a la hora de usar fármacos. Esto es para todas las charlas, ¿no? Por ahí lo estoy citando hoy, pero es compatible para tratamiento de los síntomas cognitivos, con los anticolinesterácicos, con la mimantina, para los síntomas conductuales, antipsicóticos, anticomiciales, lo que fuera. Tres claves me parecen fundamentales. Con los adultos mayores nosotros tenemos que... A ver, esta charla está dirigida, como ustedes saben muy bien, a médicos generalistas, clínicos, geriatras, o sea, primera línea de abordaje de esto. Esto después lo continuará, si tenemos suerte, un psiquiatra, pero muchas veces somos nosotros, o son ustedes, ¿no?, los que no son psiquiatras o neuropsiquiatras, los que tienen que iniciar el tratamiento. Muchas veces saben muy bien esta cuestión los geriatras, pero no está de más remarcarla, ¿no? Con los adultos mayores tenemos que iniciar lento, siempre dosis mucho más bajas, subir lentamente, o sea, esperar más tiempo antes de subir la dosis en proporciones más pequeñas,
y esperar, esperar y esperar, porque a veces el tiempo de respuesta que tiene una persona joven con un antidepresivo pueden ser 15, 20 días o hasta 30, en un adulto mayor puede ser más. Nosotros tenemos diferencias muy importantes, farmacokinéticas y farmacodinámicas. Tenemos personas que generalmente tienen muchas patologías, entonces tienen polifarmacia con todas las interacciones farmacológicas que pueden enlentecer, por ejemplo, la aparición de respuesta. Pueden favorecer también las reacciones adversas, los efectos adversos por la polifarmacia, por la pluripatología y porque además, por los cambios farmacokinéticos, farmacodinámicos y por la edad del paciente, pueden aparecer más fácilmente, pueden aparecer efectos adversos diferentes. Son pacientes en los cuales tenemos que garantizarnos, obviamente, la adherencia terapéutica, tenemos que estar muy atentos a las habilidades, a las skills, ¿no? A las habilidades del paciente. ¿Puede administrarse solo la medicación? ¿Podemos dejarlo a cargo de la medicación? En general, no. Así sea que hay una depresión, está afectada la atención, está afectada la concentración, están afectadas las funciones frontales ejecutivas, es muy fácil que haya errores. Así que siempre tengamos una persona que esté monitoreando la prescripción. Bien. Listado de fármacos antidepresivos. Podemos separarlos entre los selectivos y los no selectivos, entre los cuales están los duales, muy usados. Los selectivos, los más famosos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los IRS, paroxetina, sertralina, fluoxetina, citalopram, escitalopram, son los más usados, hay algunos más, fluoxamina, vortioxetina, y un inhibidor de la recaptación de noradrenalina que tiene un muy buen efecto dopaminérgico, ya vamos a ver, que es el bupropión. Y después tenemos los no selectivos, IMAO, no los usamos, realmente tienen muchos efectos adversos. Los tricíclicos, como la amitriptilina, la imipramina, han caído prácticamente en desuso, tienen indicaciones muy puntuales, y sí usamos mucho, por ejemplo, los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, como la venlafaxina, que es un excelente fármaco, la desvenlafaxina, que es una variante corregida, la duloxetina y el milnacipram, la mirtazapina, que llega a los mismos efectos de aumento de serotonina y noradrenalina, pero por mecanismos diferentes. Y el único antidepresivo que tiene acción, además de tener acción sobre los receptores serotoninérgicos, tiene una acción en los receptores melatoninérgicos, actuando a nivel de ciclo sueño-vigilia, y que indirectamente también actúa sobre la función dopaminérgica, que es la agomelatina. Claramente los más usados y la primera línea de tratamiento son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Estos fármacos tienen muchísimas ventajas. Una de las ventajas más importantes es que son hiper estudiados, tienen muchos años de uso, los conocemos muy bien, son fármacos muy seguros, pueden usarlos tranquilamente. Producen escasa sedación, excepto la paroxetina, en general en altas dosis. Recordemos que estamos con adultos mayores y que a veces una dosis alta, cuando hay un metabolismo hepático afectado, una excreción renal afectada, interacciones, no hace falta que las dosis sean tan altas, a veces para esta sedación. Tienen escaso efecto anticolinérgico, que es uno de los efectos secundarios más comunes de los tricíclicos, excepto la paroxetina. Y es muy raro que tengan cardiotoxicidad, que era una de las grandes contras de los tricíclicos. ¿Tienen sus desventajas? Bueno, sí, las tienen. Efectos secundarios o adversos iniciales, esto lo tenemos con cualquier fármaco que usemos, lo sabemos bien como médicos, ¿no? O sea, no hay ningún fármaco que no tenga efectos adversos, es raro. A veces utilizamos la combinación de fármacos para potenciar y con dosis bajas minimizar los efectos adversos, pero no está indicado en ninguna guía empezar con 2 antidepresivos a la vez.
Los efectos adversos iniciales más frecuentes en estos fármacos son la intolerancia gastrointestinal, que se puede manifestar como sensación de saciedad, no tener, perder apetito, náuseas, estómago revuelto, a veces vómitos, a veces algo de diarrea. Tenemos que explicarle al paciente, a la familia, que es común que esto aparezca, que es algo funcional, que no está dañando, no está produciendo irritación de mucosa, no está alterando la flora, es una respuesta funcional a la cual hay adaptación, por eso siempre conviene empezar con una dosis más baja, por ejemplo. Yo uso mucho y usamos mucho el escitalopram, es un excelente fármaco el escitalopram porque prácticamente no interacciona con ningún fármaco, prácticamente no tiene metabolismo hepático, se puede dar en personas muy grandes con fallas hepáticas renales, en embarazadas, lo usamos en madres que están dando lactancia, los pediatras lo autorizan siempre, o sea, es muy suave y es muy efectivo y tiene menos efectos gastrointestinales. Pero, por ejemplo, citalopram, dosis mínima 10 miligramos. Yo empiezo con 5 miligramos, se puede dar a la noche porque es más sedativo. Si vemos que afecta el sueño, lo cambiamos a la mañana o al almuerzo. Empezamos con medio comprimido, siempre con una comida para esta dosis más baja y el ingerirlo, el tomarlo con un alimento, baja la posibilidad de que ocurran o la intensidad, en caso de ocurrir, los síntomas gastrointestinales. Y después de 6, 8 días, subimos a la dosis mínima, que sería un comprimido de 10 miligramos. Lo mismo con cualquiera de los otros fármacos, ¿sí? Y si hay poca tolerancia con medio comprimido, bajar un cuarto, alternar un día sí, un día no, darle tiempo, explicarle que esos síntomas van a desaparecer y si, bueno, si la intolerancia sigue, lo rotaremos. Cefalea puede aparecer, en general la cefalea revierte con cualquier antiinflamatorio, lo que usen normalmente el paciente, para cualquier dolor de cabeza, es un dolor de cabeza común. Ansiedad a veces en algunos que son más activadores, como la sertralina, por ejemplo, la fluoxetina, pero también son reversibles y a veces pueden producir o sedación o insomnio. En ese caso, como yo decía, si yo lo di a la noche y trae insomnio, por este efecto activador, bueno, lo rotamos a una toma diurna. Ya con pleno uso del fármaco sí pueden aparecer efectos adversos que se mantienen, que no son adaptativos, como la disfunción sexual, la pérdida de libido, por ejemplo, la pérdida de deseo sexual, y las alteraciones metabólicas y en el peso, que en el caso de aparecer, y si no las podemos, se impactan mucho en la funcionalidad del paciente, o hay un riesgo porque es un paciente hipertenso, con una cardiopatía o lo que sea, ya rotamos con alguno de los fármacos nuevos que no tienen estos efectos como eh, la agomelatina, o uno de los nuevos que no lo incluí en la filmina anterior, que es la vilazodona, que no tienen estos efectos adversos ni metabólicos ni sexuales. Si yo tengo un paciente con mucho riesgo cardiovascular y metabólico, por ahí directamente inicio con alguno de estos fármacos nuevos que no tienen estos efectos. Después, claro, tengo que ver que tenga el efecto terapéutico, ¿no? Pero bueno, puedo empezar. Otro cuadro que aparece a veces es el síndrome de piernas inquietas, generalmente cuando se acuestan, esta inquietud en las piernas que no las pueden dejar de mover, que los hace levantarse, que altera el sueño. Muchas veces hay que rotar el fármaco. La apatía, ¿por qué la apatía? Porque el aumento de serotonina muchas veces produce el descenso de dopamina. Ustedes saben que la dopamina, cuando descienden las vías que van hacia el lóbulo frontal, desde la sustancia negra, ahí podemos tener apatía y en ese caso puede aparecer, así como mejora la angustia, la inquietud, la tristeza en caso que la haya, la irritabilidad, también puede aparecer apatía. El síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, este hay que estar muy atento, que puede producir hiponatremias y hay que pedir, es de buena práctica, pedir frecuentemente ionograma en estos pacientes, lo mismo que el hepatograma si usamos Valdoxan, que es la agomelatina. Hay otra marca más, que ahora se me fue el nombre. La agomelatina puede producir
aumento de enzimas hepáticas o incluso ya falla hepática, afectación hepática, por eso tenemos que ir controlándolo. Las caídas es un efecto adverso que puede tener cualquier psicofármaco, ¿no? Por el efecto sedativo que puede traer. El síndrome de discontinuación, que lo vemos más en la paroxetina, hay que bajarla muy lentamente. ¿Por qué? Porque la paroxetina produce, induce, digamos, inhibe su propio metabolismo. Entonces, cuando yo bajo la dosis, ese metabolismo que está enlentecido se acelera. Entonces, no solo es bajar la dosis, sino que se elimina más rápido el fármaco y pueden producir mucho malestar. No son cuadros graves, pero sí son muy molestos. A veces cuentan los pacientes que tienen dolor de cabeza, sensación de vacío, náuseas, inquietud, ansiedad. Bueno, puede ser eso. Y la venlafaxina también, el withdrawal, ¿no? El efecto de retirada. Un efecto secundario importante en el citalopram, en mayores de 60 a 65 años, puede prolongar el intervalo QT, pedir un QT corregido. Si está todo bien, lo usamos, y si usamos dosis de más de 20 miligramos, que es la dosis mínima, sobre todo. ¿Sí? Ese no lo puse acá en la filmina, pero está. Y las interacciones farmacológicas, sobre todo paroxetina y fluoxetina, porque son inhibidores de citocromo. ¿Sí? Bien. ¿Cuál recomiendo más yo? Bueno, yo me voy a fijar en el perfil que tiene el paciente en cuanto a su depresión, en cuanto a los IRS, ¿no? Si es una depresión más inhibida, una depresión más hipoactiva, trataré de usar fármacos más activadores como la sertralina, como la fluoxetina. Si es una depresión más, con más inquietud o quiero usar un fármaco más seguro, el escitalopram, sin duda, ¿sí? Hablando de los IRS. Si bien yo nombré otros fármacos acá en cuanto a desventajas, ¿no? Que no son IRS, pero está bueno citarlos ya que estamos citando desventajas que impactan o que pueden aparecer en muchos fármacos. Los duales son muy eficaces. Usamos muchísimo la venlafaxina. La venlafaxina es un gran fármaco que a medida que yo voy aumentando dosis, voy logrando el efecto sobre el otro neurotransmisor. Inicialmente tengo efecto serotoninérgico y después aparece el noradrenérgico. Se usa mucho cuando no hay respuesta a los IRS. Son muy eficaces tanto en depresión como en ansiedad. También tienen escasas interacciones. Y en cuanto a las desventajas, tenemos que estar atentos sobre todo con la venlafaxina, a la hipertensión, que es principalmente una hipertensión diastólica, así que decirle al cuidador, al acompañante, al familiar o al paciente que controle la tensión arterial, sobre todo si son hipertensos. Después tienen los mismos efectos secundarios que los IRS en cuanto a lo gastrointestinal, en cuanto a la cefalea, ¿sí? Que decíamos. Pueden tener sexuales y metabólicos también. Por esta acción noradrenérgica podemos tener sudoración, temblor, sequedad bucal, insomnio, ansiedad, ¿sí? El síndrome de discontinuación que habíamos nombrado, en este caso principalmente con la venlafaxina, y el aumento de peso en este grupo de fármacos con la mirtazapina. La mirtazapina aumenta mucho de peso, pero es muy efectiva en adultos mayores. Sobre todo, por ejemplo, la mirtazapina tiene una dosis de 30 miligramos, viene de 30 miligramos el comprimido, un cuartito, ¿sí? Perdón, viene de 30 sí. Un cuartito de comprimido incluso tiene un muy buen efecto en el insomnio. A veces lo usamos para eso y después que corregimos el insomnio podemos ir subiendo la dosis. Pero siempre recordemos que hay que empezar en dosis bajas más allá de esta cuestión en el sueño que sería una ventaja de la mirtazapina, y estemos atentos al aumento del peso de todos, pero principalmente de la mirtazapina. El bupropión, que lo había nombrado, es muy útil en depresiones inhibidas por este efecto en cuanto al aumento de la dopamina, no es sedativo, tiene también muy pocas interacciones, pero al ser tan activador, muchos pacientes que incluso se los damos para dejar de fumar,
tienen este problema, ¿no? Se lo indica en general a la mañana, que empiece con, que empiece con medio comprimido y que después suba después de unos días, como siempre digo, pero puede traer inquietud, agitación, sí, vértigo, temblor. Muchas veces es bastante difícil de tolerar, incluso en pacientes jóvenes, por esta interacción, que después cede, pero bueno, hay que tolerarla al principio. Y estemos atentos porque el bupropión desciende el umbral convulsivo, así que mucho cuidado en pacientes que tengan daño cerebral orgánico, que hayan tenido traumatismos, neurocirugías, que hayan tenido ACV, ¿sí? O en pacientes demenciados, obviamente, en el cual, como vimos, siempre hay un daño orgánico, así sea degenerativo. Y unas últimas palabras respecto a los tricíclicos. Los tricíclicos prácticamente no los usamos, son muy conocidos, son muy útiles en depresiones graves. Yo los uso mucho cuando hay antecedente de buena respuesta a tricíclicos. Me dicen, mira, ha tenido muchas depresiones, anduvo muy bien con imipramina, se probaron muchos fármacos, el que anduvo es la imipramina o el que anduvo es la mitriptilina. Bueno, usémoslo, pero controlemos la parte cardíaca, controlemos todos los efectos secundarios que pueda tener. También anda muy bien en pacientes con dolor, la mitriptilina en dosis muy bajitas de 25 miligramos. Anda muy bien en dolor también la venlafaxina por el efecto noradrenérgico, y anda muy bien en dolor un fármaco que es la duloxetina, ¿sí? Y si tuvimos falta de respuesta a otros fármacos y probamos muchos, como decíamos, bueno, usemos los tricíclicos con los cuidados del caso, pero sin tanto miedo. Recordemos en cuanto a las desventajas que son drogas sucias, porque tocan muchos receptores, actúan sobre muchos neurotransmisores al mismo tiempo, son cardiotóxicos y como tienen esta acción anticolinérgica, ojo, cuidado con los efectos anticolinérgicos de sedación, hipotensión ortostática, la sequedad bucal, la retención urinaria, la constipación y que empeoren el deterioro cognitivo si hay síntomas cognitivos o incluso puedan llegar a producir un cuadro de delirio. Pongo un ejemplo muy sencillo. Elegí esta guía clínica francesa para el tratamiento de depresión geriátrica y fíjense que siempre en cuadros leves, moderados a severos, en esta que es la que más nos importa, depresión con deterioro cognitivo. Siempre primera línea tenemos a los IRS, segunda línea tenemos generalmente a los duales, ¿sí? Y en otras depresiones también, con enlentecimiento, así como teníamos con agitación o enlentecimiento, o con alteraciones del sueño, o con anedonia, siempre tenemos como primera línea a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Para finalizar, remarco mi experiencia. Me encuentro con un paciente viene la familia o el paciente. Si el paciente tiene mucha queja cognitiva, mucha queja sintomática, probablemente sea un cuadro en el cual predomine lo depresivo y no tanto lo cognitivo. Si es más la familia, es probable que sea un deterioro cognitivo. Si hay una aparente apatía, ¿cómo la diferencio? Bueno, viendo si realmente hay queja por esa hipoactividad, por esa falta de ganas, o no le importa nada, y ahí ya voy a pensar más en la apatía probablemente. Para la apatía está bastante validado el uso de algunos activadores cerebrales. Están contraindicados un poco los IRS en la apatía. ¿Por qué? Por esta cuestión de que a veces pueden empeorar la apatía. Y si yo sospecho que esa apatía, igualmente es un antidepresivo, le doy la chance a que haya una depresión apática y voy a elegir por ahí los que tienen más acción dopaminérgica, por ejemplo el bupropión o la agomelatina, o de última más activadores, como puede ser la venlafaxina. Y después, en general, ante una depresión, sea pseudodemencia depresiva, o sea una depresión en un deterioro cognitivo,
Primera línea, los IRS. Uno de los más seguros, insisto, es el escitalopram, porque es bastante sedativo, porque es bien tolerado, porque es hiperseguro. Empecemos dosis bajas, subamos lentamente y esperémoslo y expliquémosle al paciente cuando el paciente tiene queja o al familiar, cuando es el familiar el que tiene queja, que el fármaco va a tardar. Seguramente quedaron muchas dudas, muchos puntos por ahí que no he tocado. Les pido disculpas también por mi estado vocal. Traté de dar esta clase pese a estar así por una cuestión de que no se demore la secuencia de charlas. Así que bueno, les agradezco mucho la paciencia y nos estaremos viendo ya en la cuarta charla, que si Dios quiere será presencial, y en la cual estaremos hablando sobre un cuadro que a mí me encanta, que es el cuadro de afectación frontal. Les mando un saludo y les agradezco la atención y la paciencia.